Hola a todas, hola a todos. Una vez más, profesor Carlos Lagos al habla. En esta ocasión trayéndoles este video con el contenido respectivo de la guía número 5, que es de estadística. Vamos a ver. Trabajaremos con el contenido de la guía número 5, correspondiente al eje temático de estadísticas, y en particular, en este caso, los datos y las tablas. Bien, antes de comenzar, recordar que la estadística es el estudio de los datos. Bien, lo que tiene que ver con el análisis y la organización de estos. ¿Ya? Entonces, dentro de todo lo que son las estadísticas y los datos, estos datos se organizan. ¿Ya? Y esta organización va a tener distintas formas. Va a estar organizada en tablas, en gráficos, gráficos además de distinto tipo. ¿Ya? En este caso particular, como bien dice acá el título, vamos a hablar específicamente de las tablas. ¿Ya? No las tablas de multiplicación, las tablas de datos. Bien. Para poder hacerlo vamos a utilizar ejemplos. ¿Ya? Es la mejor manera de comprender cómo se interpretan las tablas con sus respectivos datos en estadística. Muy bien. Entonces, podemos observar acá, a modo de título, dice edades de los miembros de un club de ajedrez. Y aquí abajito aparece esta especie de tabla gris, ya me estoy refiriendo a esta tabla gris, en la que aparece el detalle de las edades de los miembros de este club de ajedrez. ¿Ya? 20 años, 15, 34, 23 y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a primero que todo observar que los datos acá están desorganizados o mejor dicho desordenados. ¿Qué quiere decir eso? No siguen un orden creciente ni decreciente. Está el 20, después el 15, después 34, 23, 22, 25. ¿Ya? Lo ideal es que para poder trabajar los datos de forma más eficiente, estos se ordenan. ¿Ya? Y se pueden ordenar considerándolos de uno en uno y escribirlos acá literalmente en orden creciente, o también vamos a ver que se pueden agrupar. ¿Ya? Que tal es el caso como se muestra acá en la tabla abajo. Pero ya vamos a llegar a eso. Para este caso particular, es importante siempre conocer la cantidad total de datos que vamos a trabajar. ¿Ya? La cantidad total de datos en estadística se representa con la letra N, N minúscula. ¿Ya? N minúscula va a estar representando la cantidad de datos que se están trabajando. Y nosotros los vamos a contar en este caso. ¿Ya? Voy a partir de acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en la fila de arriba. Y también, por supuesto, hay 19 en la fila de abajo. Bien. Por lo tanto, en total voy a tener 38 datos. Es decir, el n en este ejercicio, en este ejemplo, vale 38. Y cada uno de estos datos representa la edad de una persona. O sea que puedo asumir también que este club de ajedrez tiene 38 miembros. Bien. Y estos son los datos que recopilamos de sus edades. Entonces, n representa el total de estos datos. ¿Ya? Entonces, como les decía anteriormente, nosotros podemos tratar de empezar a ordenar estos datos de uno en uno, de menor a mayor. ¿Cuál es el problema? Si ustedes se dan cuenta, 38 datos igual es harto. Y ya si yo les dijera, ya, ordenen todos estos números de menor a mayor, da un poquito de lata. Perdón mi vocabulario poco formal, pero es así. ¿Ya? Es de ahí que entonces existe la forma que estamos viendo acá abajo, de poder organizar estos datos y agruparlos. ¿Ya? Organizarlos en lo que llamamos una tabla que recibe un nombre. Se llama tabla de frecuencia de datos. ¿Ya? Lo vamos a escribir acá abajo.
Esto es lo que llamamos entonces una tabla de frecuencia de datos. Ahora, estas tablas de frecuencias de datos pueden estar presentando los datos de forma agrupada o desagrupada. ¿A qué me refiero con agrupada y con desagrupada? Yo puedo hacer una tabla de frecuencia de datos y marcar solamente una edad por cada fila. A ver, vamos a comprender una cosita. Las filas, en las tablas, las filas son las que van acostadas de forma horizontal, hacia el lado. Ellas se llaman filas. Y las que van de forma vertical, hacia abajo, se llaman columnas. ¿Ya? Entonces aquí en las filas, yo puedo organizar presentando una edad por cada fila. ¿Ya? O bien los puedo agrupar generando rangos. Entonces yo les voy a pedir que miren por favor acá la tabla. Podemos observar que en esta primera fila, ¿ya? Yo tengo un rango etario. Es decir, las personas que van desde 15 hasta 20 años. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Si yo voy considerando las edades de a una, la tabla sería muy larga hacia abajo. Tendría que poner una edad por fila. En cambio, cuando yo lo agrupo, así como lo dice ahora, en rangos, o lo que vamos a ver que se llaman intervalos, ¿ya? Me va a ayudar a tener más resumida la información, o mejor organizada, ¿ya? Vamos a ponerle rango, o el nombre más utilizado y formal es intervalo, ¿ya? Entonces, como les decía, importante, fijarse acá que hay unos corchetes, ¿ya? Acá hay un corchete al inicio y hay un corchete acá al final. ¿Qué representan? Fíjense que el primer corchete tiene las puntitas del corchete hacia donde están los números. En cambio la de acá podría haber sido dibujada así, con los corchetes también mirando hacia los números. En cambio fue dibujada con los corchetes mirando hacia afuera. Cuando están los corchetes mirando hacia afuera, significa que este último número, en este caso el 20, no está siendo considerado en este rango. En cambio acá el 15, como tiene las puntitas hacia adentro, significa que sí está siendo considerado. Entonces, para organizar mejor esto, cuando tenemos que los corchetes van hacia adentro de los números, sí considera el dato. En cambio, cuando están hacia afuera, no consideran a ese dato en este rango. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que este primer rango etario que nosotros estamos viendo acá está considerando a las personas que tienen 15 años, a las personas que tienen 16, 17, 18 y 19 años. Solamente esas 5 edades van a estar consideradas en este rango etario. ¿Dónde entonces está considerado el 20? Vamos a poder observar que el 20 está considerado acá abajo. ¿Ya? Porque aquí el 20 está con el corchete al lado que apunta hacia el número. Y al igual como el 20 en la primera, acá abajo el 25 no está considerado. Fíjense, está el corchete hacia afuera. Así que aquí no está considerado el 25. Por lo tanto, esta segunda fila considera al 20, al 21, al 22, al 23 y al 24. Y así sucesivamente con todas hacia abajo. Es por eso que cada intervalo comienza con el mismo numerito que aparece acá al final. La única excepción es este último, el que está acá en la fila. Para poder cerrar el grupo, fíjense que acá el corchete final sí está mirando hacia adentro. Es decir, que este último intervalo considera al número 55, 56, 57, 58, 59 y al 60. ¿Ya? Entonces espero que se haya entendido claramente el tema de los corchetes y los rangos etarios y los números que abarca respectivamente. ¿Ya? Entonces, esto es lo que llamamos organización de datos agrupados por intervalos o rangos.
¿ya? Reiterando que la palabra que más se usa es rango, perdón, intervalo, ¿ya? Intervalo es la que más se utiliza, ¿ya? Entonces, ¿cómo se utiliza esta tabla o cómo se organiza? ¿Ya? Fíjense que la segunda columna, ya la voy a marcar al tiro, estoy borrando. Esta segunda columna, que es esta, la voy a marcar aquí hacia abajo, dice frecuencia absoluta. ¿Qué significa la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta indica la cantidad de veces que aparece un dato en la muestra. En este caso, como estamos hablando de un intervalo, tengo que indicar la cantidad de veces que aparecen los numeritos pertenecientes a este intervalo, es decir, los que yo marqué acá al ladito, ¿ya? Y para eso simplemente los tengo que ir contando. Entonces vamos a mirar acá nuestros datos que están acá y vamos a ir viendo cuántas veces aparecen los distintos números que están acá. Entonces, tengo que contar los que son 15, 16, 17, 18 y 19. Ahí tengo 15, tengo 17, tengo el 18, ¿qué más? Tengo el 17, tengo el 19, el 20, ¿va? No, no va, va en el otro, así que prosigo. Busco por acá, busco por acá. Acá hay un 18 que se me estaba yendo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que ahí estaríamos, ¿ya? Ahí tengo todos los numeritos que aparecen en ese rango, es decir, desde 15 hasta 19. Y los voy a contar para ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5 y abajo 6. Entonces, la frecuencia de que haya un dato en este rango es 6. O sea, hay 6 números que están en ese rango. Bien, lo mismo voy a hacer con todos los que están hacia abajo. Voy a contar cuántos están entre 20 y 25. Entonces aquí se incluye al 20, pero no incluye al 25, es decir, hasta el 24. Entonces marco 1, 20, 23, 22, 25 no, está en el otro, 22, 32, 45, 56, 34, acá hay 21, aquí se incluye el 20, 25 no, 45 no, tampoco, tampoco, 29 tampoco, 33, 32, 23, aquí hay uno y también está este último 20, ¿ven? Y así voy completando, los cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso hay 8 números que están en este rango. Y así sucesivamente, ya los vamos a ir haciendo, vamos a ir contando. Ahora el 25 hasta el 29. Entonces busco acá, tengo 25, tengo justo acá 29, 28 y acá tengo un 25, fíjense, se me estaba pasando ahí. Y creo que ahí estaríamos, ¿ya? Los contamos, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, ¿ya? Hay 4 numeritos que están en este intervalo. Lo anoto, ¿ya? Vamos a cambiar de color ahora. Vamos entre 30 y 34 ahora. Entre 30 y 34. Entonces tengo 34, 32, 34. Sigo abajo, 32, 33, 34. Ahí están. Creo que no se me pasa ninguno. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso hay 6 numeritos en este intervalo. Ya va a llegar del 35 al 40. Y vamos a cambiar de color. Me voy a poner en un color negro. Entonces ahora es del 35 hasta el 39. No considera el 40. Vamos a ver si es que hay alguno. 35, 35 hasta el 39. Fíjense que no hay ninguno. O sea, hay 0. Entonces aquí marco 0. Ahora del 40 al 45, sin considerar el 45, solo hasta el 44. 40 hasta 44. Vamos a ver. 40 hasta 44. Acá hay un 42. Y este es 45, así que no cuenta. Así que hay uno solamente. ¿Ven? Ya, vamos a cambiar de color.
Vamos a poner un celeste. Y vamos a ver, tenemos ahora desde el 45 hasta el 49. Tengo 45, 48, tengo arriba otro 45, 47 y 49. Ahí está, los contamos, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 en este caso. Ya estamos terminando. Lo estoy haciendo así para que ustedes puedan comprender desde el principio cómo funciona esto, ¿ya? Vamos a poner este color medio fucsia. Y vamos a contar los que están entre el 50 y el 54 solamente. Entre 50 y 54. Vamos a ver. 50 y 54. Ya. 51, 50, 54. ¿Alguno más por ahí? Ninguno. Entonces solamente hay 3 en este caso. Esos 3 magentas. Ya, ahora entre 55. Ah, fíjense algo muy importante. Miren, me acabo de dar cuenta acá. Muy, muy importante. Vamos a marcar un naranjo. Fíjense que acá hay un 65. Este 65 no estaría siendo considerado acá. Entonces vamos a tener que ampliar nuestra tabla. ¿Ya? Yo la había hecho hasta ahí por si acaso. La vamos a ampliar. Entonces voy a añadir acá una fila. Entonces vamos a insertar una fila en la parte inferior. Y vamos a tener que añadir otro rango. Aquí el rango va a ir entonces desde el 60 hasta el 65. Bien, entonces aquí tengo que cerrar, por lo tanto, acá arriba voy a tener que abrir el corchete y cambiarlo de orientación hacia el otro lado. Ahora sí nos va a alcanzar. Entonces pasamos a ese con el color naranjo. Entonces, los que están entre 55 y 60. Entre 55 y 60, o sea, hasta 59 tengo ese, tengo ese, tengo ese, tengo ese. O sea, son 1, 2, 3, 4. Y entre 60 y 65 ya vamos a ver que solamente hay uno. Hay uno que es el que está allá abajito, ¿ya? Vamos a poner con verde fosforescente que sería ese. Y este es solamente uno. Y con eso completo mi primera columna, que es la frecuencia absoluta, que me indica cuántas edades hay en cada rango respectivamente. Bien, así yo ya puedo tener organizada mi información. ¿Ya? Ahora, podemos comprobar que no nos equivocamos. Si sumamos todos estos números, deberían darnos como resultado 38. Entonces usted puede aquí comprobar, sumando con su calculadora, va a llegar a la cuenta de que esto da como resultado 38, ¿ya? Que es igual al n, el total de los datos. Vamos entonces, fijémonos que la siguiente columna, que es la que dice frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? ¿Y para qué sirve? Nos va a ayudar a saber qué razón, ya qué fracción es la frecuencia que existe en este intervalo con respecto del total de la muestra, es decir, del n. ¿Y cómo se calcula? Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos, ¿ya? En este caso, dividiendo en 38, ¿ya? Y vamos a ver, lo voy a escribir aquí al ladito una vez. En este caso, la frecuencia absoluta es 6 y la tengo que dividir en el n, que es 38, el total de los datos, ¿ya? En este caso, si yo divido 6 en 38, ustedes usan su calculadora, me va a dar 0,157 y hartos decimales, ¿ya? Yo voy a dejar solamente dos decimales, yo voy a dejar dos decimales y los voy a aproximar, ¿ya? Entonces, para este caso en particular, me va a quedar 0,16 aproximado, ¿ya? Y lo mismo voy a repetir hacia abajo, ¿ya? Aquí voy a escribir entonces 8 dividido en este caso, ahí no se ven los puntitos, en 38, ¿ya? Y también voy a aproximar, entonces pongo 8 dividido en 38,
me da 0,210. Entonces voy a dejar 0,21 aquí. 0,21. En este debería poner ahora 4, que es ese numerito, dividido, ¿cierto?, en 38. Y eso da como resultado 0,105, así que lo voy a aproximar a 0,11. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Voy a ir aquí completando. Aquí sería abajo 6 dividido en 38. ¿Ya? Lo que me da aproximadamente 0,16. Acá me queda 0 dividido en 38, lo que me da como resultado 0. Abajo sería 1 dividido en 38, lo que aproximadamente me da 0,03. Un poquito más abajo sería 5 dividido en 38, que me da 0,13. Abajo sería 3 dividido en 38, que da como resultado 0,08, quiero decir. Acá sería 4 dividido en 38, que es 0,11 aproximado. Y abajo se repite el 1 partido en 38, que sería 0,03. ¿Ya? Entonces, así es como se calcula la frecuencia relativa. Ahora, ¿cuál es la gracia de calcular la frecuencia relativa? Como les decía, nos sirve para saber qué fracción es cada intervalo en relación a su frecuencia del total de datos. ¿Ya? Para explicar bien para qué se ocupa, voy a borrar primero acá para liberar la columna siguiente. ¿Ya? Y voy a volver a escribir aquí más ordenadito. En el primero sería 0,16 dijimos. Aquí era 0,21 y acá es 0,11. Ahora, lo que les decía, ¿para qué me sirve la frecuencia relativa? Me sirve para calcular el de la columna siguiente, ¿ya? Que dice frecuencia porcentual. ¿Y qué es la frecuencia porcentual? Es básicamente el porcentaje que representa esta cantidad en el total de los datos. Y para hacerlo simplemente la frecuencia relativa la vamos a multiplicar por 100. ¿Ya? Esta propia frecuencia relativa la multiplicamos por 100 y obtendríamos acá inmediatamente cuál es el porcentaje que es este intervalo dentro de la muestra. En este caso sería el 16%. En el caso de abajo sería el 21%. Ahí se me olvidó ponerle aquí el símbolo. Ya acá sería el 11%, solo multiplicando por 100 esta columna. Acá abajo sería el 16%, acá sería el 0%, acá sería el 3%, acá sería el 13%. Recuerden que estamos aproximando porque aproximamos. Acá sería el 8%, acá sería el 11% y aquí daría el 3%. Si nosotros sumásemos todas las frecuencias relativas porcentual, en este caso considerando una aproximación, deberíamos llegar al 100%. Si yo me decidiera a sumar todo esto, ¿ya? Es lógico, ¿no? Tendría que completarse el 100%. Ahora, ¿para qué me sirve esta información? Si me preguntan, ¿qué porcentaje, por ejemplo, de la muestra son jóvenes menores de 20 años? Entonces yo sé que aquí busco dónde están los menores de 20, que viene a ser, ¿cierto?, la primera fila, y busco, es el 16%, ¿ya? El 16% de los miembros de este club, ¿cierto?, son menores que 20 años, ya tienen menos de 20 años. Y así lo puedo hacer, por supuesto, con cualquiera de las que me preguntan, ¿ya? No tengo que ser exquisito, digamos, me sirve para todos los casos, ¿ya? Esto es aproximadamente, acuérdense que aproximamos. Eso es relativo a la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Profesor, ¿qué pasó con la siguiente columna?
la marca de clases. Y la otra que dejo acá en blanco, bien, la tabla de frecuencia de datos tiene más datos que se pueden completar, como la marca de clase y otros. Eso lo vamos a ir estudiando a medida que avancemos en la unidad. Por ahora los vamos a dejar así. Nos vamos a contentar con estos 3 datos. Ahora, ¿por qué yo decidí explicarlo utilizando el ejemplo y creando nosotros mismos la tabla? Porque si usted es capaz de comprender el proceso que está detrás de llegar a esta tabla, usted va a poder comprender los datos que entrega esta tabla, como los que nombrábamos recién. Conocer la cantidad, ¿cierto?, de casos que se encuentran por cada intervalo, conocer también el porcentaje que hace referencias a ellos, y no solamente eso, sino que comprender bien cómo funciona el intervalo, es decir, lo que vimos recién, que dice de 15 a 20, pero en realidad considera del número 15 al 19, ya que el 20 no está incluido aquí, sino que está incluido en el siguiente. Y así con cada intervalo hacia abajo. Ahora, hay algunos casos que podríamos considerar, entre comillas, como mixtos, como este, que es un ejemplo que aparece en la guía, en el cual se realiza una encuesta a los trabajadores de una fábrica y las respuestas, o sus frecuencias, mejor dicho, están separadas, además, entre mujeres y hombres. Por lo tanto, nosotros podríamos eventualmente poder realizar los cálculos de la frecuencia relativa y porcentual, tanto de cada sexo por separado, ¿ya?, como de cada uno de ellos. Ahí, dependiendo del tipo de pregunta que nos hagan, tendremos que ser capaces de comprender si nos están preguntando por sexo o si nos están preguntando de manera global por todo. Pero la interpretación de los mismos datos no se mantiene alterada, es decir, se realiza del mismo modo. Y hasta aquí el video. Espero que haya quedado claro lo poquito que explicamos. Ya en las siguientes guías y también por supuesto videos trataremos los siguientes temas relacionados con la estadística, los datos, las tablas, los gráficos, medidas de tendencia central y otros. Un fuerte saludo, un abrazo a todos y nos vemos. Chao, chao.